Hermanos, el tema del mes es huellas, pero hoy vamos a tener un tema muy especial que a mí sí me gustaría mucho que usted lo anote. Yo hago mucho hincapié en que anoten los versículos, que anoten las predicaciones, porque usted puede llegar a su casa y seguir escudriñando la palabra. A lo mejor a usted le quedó duda y usted puede decir, ¿qué decía la pastora? ¿En qué versículo estaba? Y usted checa y ahí dices, mira, en la palabra dice así. Y se lo puedes compartir a alguien que está atravesando por alguna circunstancia. Hoy voy a tocar temas muy importantes, de mucha importancia, de cómo a veces nosotros estamos recibiendo maldición sin saberlo y cómo podemos recibir bendiciones. Que esas bendiciones no se limiten, no se cierren esas puertas. Entonces, es importante que nosotros sepamos que Dios pone huella en los suyos. Ese es el tema. Dios pone huella o marca en los suyos. Con uno de los versículos que ayer también compartimos, y es un versículo muy hermoso, que es ahí en Gálatas 6, del 15 al 17, y con ese vamos a iniciar nuestro tema de hoy, que es Dios pone huella, entre paréntesis, marca en los suyos. Quiero preguntarle algo, ¿cuántos de aquí son de Dios? ¿Sí son de Dios? ¿Sí? ¿Sí somos de Dios? Decimos amén, ¿verdad? Recuerde que amén es así es. Por eso yo tanto digo, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? A lo mejor parece muletilla lo que yo hago, pero es que usted reafirme, que usted confirme lo que dice la palabra. No lo que dice la pastora, sino lo que dice Dios de usted y de mí. Estamos leyendo Reina Valera 1960. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a quienes, a ellos y al Israel de Dios. Vamos al 17. De aquí en delante, fíjense lo que Pablo dice muy determinante, muy tajante. De aquí en delante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿No te enchina la piel esta palabra? A mí sí. Pablo, el apóstol Pablo, acuérdense que él era judío. Y él, pues maestro de la ley, conocía toda la ley y la cumplía. Es más, era asolador de la iglesia. Él asolaba la iglesia. Él perseguía la iglesia. Él iba hasta las montañas, a las cuevas más recónditas, y dicen que tenía como un radar para encontrar a todos los creyentes en Jesús. Ya iba con todo su equipo y los sacaban, y dicen que tenían algo muy sádico. Él los amarraba de los pies y se los llevaban en los caballos arrastrando, y los encerraban a las mazmorras más oscuras, más profundas. Ahí se llevaban a todos los creyentes en Jesús. Siempre Pablo anduvo persiguiendo, en este caso Saulo, antes de ser Pablo, porque antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. Por eso tanto que está esa canción, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu fuerza muere, mi gracia vive. Ya no más Saulo el perseguidor, ahora eres Pablo mi predicador. ¿Sí? Ahora ya no es un perseguidor, es un predicador, después de que él se convierte. Él tiene un encuentro real con Jesús. Deja de ser Saulo para ser una nueva criatura. De eso es lo que está hablando el contexto en el versículo 15. Él nace de nuevo. Por eso Nicodemo, ¿alguien ha escuchado hablar de Nicodemo? También un judío maestro de la ley, que él sabía que Jesús estaba por ahí. Dijo, yo tengo que ir a ver a ese maestro, tengo que hablar con él, porque ¿cómo es posible que haga tantos milagros? ¿Cómo es posible que la gente lo siga tanto? Y dice que fue de noche a buscarlo para poder hablar con Jesús y saber qué es lo que estaba pasando con ese varón. ¿Cómo era posible? Y es cuando le dice, es que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a volver? Le decía Nicodemo, otra vez a meterme al vientre de mi madre. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Alguien dice amén? Tienes que creer que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Redentor del mundo, amén. Y entonces así es como se nace de nuevo, creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque no hay otro camino. San Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie
llega al Padre si no es a través de Jesús. San Juan 14:6. Entonces vemos que solamente hay un camino para llegar a Dios y es Jesucristo. Y Saulo, cuando se convierte, tiene una nueva naturaleza que ahora es Pablo el predicador. Entonces todos los judíos asombradísimos porque, imagínense, o sea, todos los judíos felices de tener a un representante como Saulo que asolaba la iglesia, porque como los fariseos decían, ¿cómo es posible que estos creyentes en Jesús anden diciendo son blasfemos? ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo era posible que Saulo, el mayor ejemplo que ellos tenían de asoladores o de los que acosaban la iglesia, ahora él también andaba con ellos? Pero eso lo hace el Señor, nos transforma. De lo más vil levantó Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo. ¿Alguien dice amén? Y entonces vemos aquí que hay una transformación y Dios pone un sello. Y en la historia de la Biblia, en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, hay muchas marcas, hay muchas huellas. Dios siempre marcó lo que es de Él. ¿Sí? Dios siempre ha puesto huella en lo que le pertenece a Él, y eso me gusta, porque estamos marcados por Dios. ¿Sí lo sabe? Hay una huella, hay un sello en nosotros, hay algo donde dice Dios, a estos no me los toquen. ¿Alguien se goza de eso? Entonces, desde siempre, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Él marcó, selló e identificó con una marca, con un sello. Ahora, una marca o un sello o apartar también es un pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Al hacer un juramento, al hacer una promesa, hacía un pacto el Señor. Entonces nosotros sabemos que desde siempre pactó el Señor y decía, como cuando el arco iris, después de que bajó el agua, bajaron las aguas en aquel diluvio, ¿se acuerdan? Donde exterminó a toda la tierra y solamente la familia de Noé se salvó. ¿Sí se acuerda de eso? Entonces dice que después de que bajan las aguas, empieza la familia de Noé y todos ellos a procrearse y a llenar la tierra. Pero Él hace una promesa, hace un pacto. El arco iris. El arco iris es uno de los emblemas que es de Dios. ¿Alguien dice amén? El arco iris era un arco que estaba poniéndose en el cielo, porque era algo del cielo hacia la tierra. Era un arco que se estaba poniendo después de aquella lluvia que había ya bajado, y estaba diciendo Dios, y pondré este arco en señal de pacto contigo de no volverlos a destruir. ¿Alguien dice amén? Dios estaba pactando. Pero en cada pacto que nosotros hemos visto, quiero decirte uno de los más emblemáticos. ¿Y cuántos saben que había una sangre que se ponía en los dinteles? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué son los dinteles? Los marcos de las ventanas y de las puertas. Esos eran los dinteles. Vamos ahí, por favor, acompáñenme a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, 7. Y me dicen cuando ya esté ahí. Estamos leyendo Reina Valera 1960. Dice ahí: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. ¿Y en dónde? En el dintel de las casas, en lo que han de comer. Después dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Después, ¿qué dice? Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así como ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Después, ¿qué dice?
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién iba a pasar, hermanos? Él. Dice, yo pasaré. Dice, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Versículo 13. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. ¿De dónde? De Egipto. ¿Quién habla? Yo, Jehová. Aquí estaba haciendo una advertencia. ¿Dios advierte o no, hermanos? Es una pregunta. Claro que sí. Amós 3:7 dice que el Señor no hace nada sin que antes se lo revele a sus profetas. Siempre Dios ha dado profecía. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a venir. Esto es lo que va a acontecer. Y entonces vemos cómo es que Él les estaba advirtiendo: voy a visitar de noche las casas, pero ustedes tienen que marcar los dinteles con la sangre. Y esa sangre era señal de que ellos temían a Jehová. ¿Alguien dice amén? Estaban obedeciendo a la instrucción, porque Dios da instrucciones. Ellos estaban obedeciendo, su pueblo tenía que obedecer para que el ángel de la muerte, para que no llegara la muerte ahí y acabara con los primogénitos. Entonces todo aquel que marcara los dinteles con la sangre, en esa casa no iba a entrar él. Vemos que ese era una marca que estaba dejando para que nadie los tocara. ¿Alguien dice amén? Ni aún él mismo, porque él honra la obediencia. Una de las cosas que tenía el pueblo de característica, el pueblo de Dios, es que era muy rebelde, muy desobediente. ¿Sí lo sabe? ¿Sí lo sabe? ¿Y usted cree que estamos muy lejos de ellos? Estamos muy parecidones, ¿verdad? Porque Él da instrucciones y no las cumplimos. Él da órdenes, mandamientos, estatutos y decretos y no los cumplimos, hermanos. Pero gracias a Jesucristo ha venido misericordia sobre nosotros. Amén. Y dice aquí que esta marca era para que el ángel de la muerte no entrara a sus casas. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento y era una marca, era un sello donde estaba diciendo: mira, donde esté la marca, donde esté la sangre, esa sangre que va a estar ahí va a ser suficiente para yo no tocarlos. Amén. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer ahí acompáñenme a Apocalipsis 7:14, por favor. Apocalipsis 7:14. Les voy a estar leyendo Antiguo Testamento conforme a la ley, todo, las marcas y los sellos de Dios, y en el Nuevo Testamento las marcas, muchas gracias, y los sellos de Dios. Amén. Para que veamos que tanto en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios marcaba y sellaba y dejaba huella a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que el Señor sella y deja huella? Como lo que leímos en Gálatas 6:15 al 17. Que ahora lo que tenemos son las marcas de Cristo. Hemos sido marcados por gracia. Dice ahí en Apocalipsis 7:14. ¿Ya estamos ahí? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cuántos saben que va a haber gran tribulación? ¿Sí lo sabemos, iglesia? Gran tribulación viene. Y dice: estos son los que han salido. ¿Cuántos son más que vencedores? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué dice? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre del Cordero de Dios. ¿Alguien se goza? Mire, me pongo chinita.
Él nos lavó, nos redimió de la muerte eterna, de la segunda muerte. Porque todos aquí vamos a morir físicamente, ¿sí lo sabe? Tenemos un tiempo de vida, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Pero la segunda muerte es cuando tu alma muere en el infierno, que no tiene vida eterna, porque no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces vemos que la sangre era algo muy preciado y muy valioso hasta hoy, la sangre del Cordero. Pero en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, él hacía que su pueblo marcara sus casas. Ahora usted sabe que la casa hoy en día es nuestro cuerpo, donde habita Dios. ¿Alguien dice amén? Antes eran tabernáculos. Antes era donde se le invocaba su nombre y donde ahí se reunían. Hoy en día dice que el templo es usted y yo. Donde, ¿alguien se goza? Donde está morando Dios en Espíritu Santo. Por eso es que usted y yo debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuánto lo estamos haciendo? Dígale al de al lado, ¿lo estás haciendo? Pues más o menos. Un poco desvelados. Un poquito de triglicéridos. Vemos aquí que esta marca de la sangre es algo que Dios habla desde un inicio a un fin, hasta Apocalipsis. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿Dios es fiel? Marcó desde antes, desde la ley, y marcó en la gracia. Aleluya. Vamos a ver otra marca, que esto me gusta mucho. Yo ayer quería seguir toda la madrugada, de verdad, estudiando, porque yo me emociono. Y el pastor, por favor, ya duerme. Déjalo para otra prédica. Y yo, no, mañana va a ser una prédica de 3 horas. Nah, no es cierto. Yo que quisiera, ¿verdad? Pero dice ahí que había una marca que era la filacteria. ¿Había escuchado usted eso? Filacteria. Apúntelo, por favor. Filacteria y franjas eran marcas de Dios a su pueblo. Así que apúntelo. Filacteria y franjas. Esta palabra de filacteria en el diccionario de la Real Academia tiene algunos significados diferentes, pero en la Biblia, según el hebreo y el griego, tiene otro significado bíblico. Amén. Vamos a ver esto en Mateo 23:5. Nada más quiero darte un ejemplo donde viene esta palabra. Mateo 23:5. Por si no la había leído en la Biblia, aquí está. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Dice, antes hacen todas sus obras. ¿Para qué, hermanos? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden, ojo con esto, que los flecos de sus mantos. Esas son las franjas también, o los flecos de los mantos. ¿Cuántos saben que dentro de la ropa judía tienen ciertas franjas? ¿Sí? Y tienen unos flecos también. Todo tiene que ver, todo tiene un significado. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ver. Yo quería nada más decirles dónde venía esto de filacteria. Vamos ahora a Números 15:37, por favor. Números 15:37. Ahora, otro dato importante antes de que sigas. Filacteria en hebreo es tefilín, no nefilín. Tefilín, porque nefilín es otra cosa. Con T, tefilín. Tefilín es filacteria en el hebreo. Estamos ahí en Números 15:37 y vamos a leer hasta el 40. ¿Está bien? Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan ¿qué?
franjas. Ahí está lo de las franjas. Ya vimos donde dice filacterias, ¿verdad que sí? Tefilín en hebreo. Ahora dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas. ¿Dónde? En los bordes. ¿De qué? De sus vestidos. ¿Por cómo? Por generaciones. Esto era un sello. Era una marca que los judíos tenían que traer en su vestimenta, hermanos. ¿Sí? Tenían que traer en su ropa estas franjas como algo que Dios había ordenado. ¿Por cuánto? Por generaciones. ¿Se da cuenta? Su ropa tenía que traer las franjas. Era algo que Dios había estipulado para caracterizarlos, para identificarlos. O que los identificaran los demás y hubiera una separación de los demás. Dijeran, ellos son judíos. Dice, en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja, ¿qué? De los bordes, un cordón azul. Vamos al 38. Habla a los hijos, dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿qué? Os acordéis de todos, ¿qué? Los mandamientos. Ahorita vamos a ver qué es esto. De todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Vamos al 40. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Yo quiero explicarle un poquito qué era esta filacteria. Y ya vimos lo de las franjas, los bordes, ¿verdad? Y los listones azules que tenía que traer su vestimenta. Pero la filacteria era algo que los judíos usaban y eran unas cajitas negras. ¿Sí lo sabían esto? Una cajita que traían en su brazo y una en medio de sus ojos. No sé si han visto imágenes esto. Usted búsquelo en internet. Y van a ver que los judíos se ponen una cajita, parece una camarita. Ahorita que los ciclistas de repente andan con sus cámaras así en los cascos, parece eso. Y aquí, una cajita negra que se ponían tanto en su brazo derecho como en el izquierdo, según el que usaran ellos. Y eran unas cuerdas, dice aquí que eran unas cuerdas, déjenme se los leo. Dice, era una cajita pequeña que contenía 4 porciones de la ley. Era una mini Biblia, se puede decir. En esa cajita adentro venían unos rollitos donde venían 4 porciones de la ley de Moisés. Entonces ellos, se puede decir que traían la palabra aquí en la frente y la traían ¿dónde? En el brazo. Y ellos la sacaban y se ponían a declararla para que no se les olvidara. Esto es hermoso. Digo, conforme a la ley. Porque eso les recordaba que ellos tenían que llevar la palabra donde quiera que fueran. ¿Alguien dice amén? Pero desgraciadamente también lo utilizaban como un amuleto de protección. Hoy en día sabemos que nada de lo que tú y yo hagamos, por más ritualismo que hagamos, nos da la salvación más que Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro ritual, no hay nada más que tú y yo podamos hacer. Así cumplamos toda la ley. Si usted no cree en Jesucristo, no hay salvación, punto. Así de fácil. Usted podrá leer la Torá, usted podrá traer las filacterias aquí y aquí, usted podrá traer los bordones azules, usted podrá traer las franjas en sus vestimentas, porque era algo que se tenía que hacer por generaciones, era un sello, una marca. Estamos hablando de las marcas en el Antiguo Testamento, de las huellas, de los sellos, y en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Amén. Entonces ya vimos que una de las marcas era la sangre en los dinteles y que hoy en día es la sangre del Cordero de Dios, la que nos redimió. Amén. Esa marca. Y luego vimos cómo es que ellos tenían que traer estas filacterias y estas franjas en su vestimenta para traer la palabra, para que todo el mundo viera, mira, son del pueblo. Ahí traen la palabra aquí en la frente, en medio de los ojos. Sí, la tenían que traer aquí y la tenían que traer aquí. Todos decían, miren. Y todo el mundo salía y así,
decía, no, es que para que los vean, miren, son bien religiosos. Los fariseos eran fanáticos de traer esto para que todo el mundo los viera, que ellos eran muy justos. ¿Sí? Después dice, vamos ahora a Deuteronomio 6:8. Y dice así: y las atarás como que, hermanos, como una señal, una marca, una huella, una seña, una evidencia. Dice, y estarán ¿qué? Como frontales en tus ojos. Aquí está, lo dice claramente cómo ellos traían todo esto. Ojalá que puedan buscar una imagen ustedes en su celular sobre las filacterias y van a entender un poquito más de lo que estoy hablando. Eran unas cuerdas de cuero que traían aquí amarradas negras, y aquí, la de aquí, pero en unas cajitas con los rollitos con la ley. Y entonces esto es lo que hacían para que todos vieran que ellos eran muy religiosos, que ellos sabían la ley, que ellos seguían la ley de Jehová, que eran muy santos, que eran muy propios. Y muchas veces, aun por más que traían ellos estas cosas, no justificaba su pecado. ¿Alguien dice amén? Delante de Jehová. Hacían todos los rituales, trataban de hacer todo, pero esto no les daba a ellos la redención. Ah, miren, ahí está, gracias. Está uno en la frente y está el de la mano. ¿Sí lo ven? Ahí está el de la frente y el de la mano. No, a lo mejor no se ve, pero esas eran las cuerdas que estaban atadas. Gracias, gracias, hermanitas. Me gusta esto, muy didáctico. Y después dice, las usaban los fariseos. Y dice, y eran de cuero de ternero. Y las usaban también como amuleto contra protección de los demonios. Fíjense hasta dónde llegaba esto. Tenían una superstición de que si ellos portaban estas cosas, los demonios no se les acercaban. Desgraciadamente hoy en día estamos poniendo la Biblia en el carro o en la almohada o en el buró, creyendo que no vamos a tener pesadillas con eso. Léala mejor. ¿Alguien dice amén? No es un sello de protección divina. La palabra se lee, no se tiene en un cajón, no se tiene ahí en la puerta. Usted llegando y la voy a quitar porque la pastora me dijo. No, usted la puede traer ahí, pero léala. ¿Alguien dice amén? Usted la puede traer en el carro, pero ¿qué? Léala. Usted la puede tener en su cama, léala antes de dormir y cuando despierta. Amén. La palabra no es un amuleto. Este libro no es un amuleto de la buena suerte o de la protección divina. Esto es para vivirla, para ponerla en práctica, porque no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra. No la traemos como amuleto ni que todos nos vean. Imagínense hoy en día traer aquí la Biblia amarrada aquí, para que vean todos, miren, yo soy bien cristiano. ¿Sí? O aquí en el brazo, como eso el portacelular, los que corren, la portabiblia, imagínense. O sea, no se trata de eso. No se trata de que nos vean el sello, o podemos traer la calca en el carro, claro, tampoco la quite, ¿verdad? Porque ahorita, no, la voy a quitar también. No, usted puede traer Jesucristo es el Salvador, claro que sí. Usted puede traer su playera, Cristo vive, claro que sí. O sea, porque no ande diciendo, es que la pastora ya no nos deja ponernos. No, usted hágalo, porque de alguna manera estás predicando a Cristo. Pero vívelo. Que sea congruente. Imagínate que usted le esté pite y todavía le recuerde a no sé quién. Y pasas encima de él, al lado de él y vean, Cristo vive. Ah, no, sí. O sea, imagínense qué testimonio estamos dando. ¿Alguien dice amén? Tiene que haber congruencia de lo que nosotros predicamos a lo que vivimos. Y ellos, los fariseos, no lo estaban haciendo. Solamente ellos estaban llenándose de vanagloria al decir, miren, aquí traemos la ley, aquí la portamos todos, ¿verdad? Porque eso no les traía la redención y la salvación. Aleluya. Dice en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 3:3, vamos a leerlo. ¿Estamos ahí? Dice, siendo manifiesto que sois ¿qué?
Carta de Cristo. ¿Cuántos somos cartas abiertas aquí? Somos cartas. Nuestra vida es un reflejo del Cristo que hay en nosotros. ¿Sí? Dice, sois carta de Cristo expedida, ¿qué dice? Por nosotros, escrita no con tinta, sino como con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino ¿dónde? En las tablas de carne del corazón. No la traemos ya aquí portada, ni aquí, ni es necesario traerla para todos lados como simbolismo de que somos bien creyentes. No, mientras la traigas aquí grabada y aquí, usted la aplique, va a mostrar la fe del Dios vivo. ¿Alguien dice amén? Eso es en el Nuevo Testamento ya. Esa es la marca que tenemos nosotros. Hebreos 10:16. Y dice, este es el ¿qué? Pacto. ¿Se acuerda que estábamos hablando de los pactos? Que Dios juraba, pactaba, y esto era también una señal para su pueblo. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué dice? Pondré ¿qué? Mi ley, mis leyes. ¿Dónde? En sus corazones. ¿Y dónde? En sus mentes. Se dice que ellos traían aquí porque estaba cerca del corazón, aquí en el brazo y en la frente. Entonces nosotros, ¿dónde traemos la ley de Dios? En el corazón y aquí. Y nos estamos acordando constantemente de qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Alguien dice amén? Hoy en día en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos que andar, como le digo, amarrada aquí la Biblia o de sombrero. Nosotros tenemos que vivir la palabra y traerla y llevarla a donde quiera que vayamos, porque va a haber un día en que su celular no va a traer pila y usted no va a poder leer la Biblia. ¿Sí? Va a llegar un día en que usted no se pudo llevar la Biblia a donde iba, pero la trae aquí. ¿Alguien dice amén? Lo trae aquí y lo habla, lo vive, lo demuestra. Porque ese es el sello que ahora tenemos nosotros a través de Jesucristo. Aleluya. La palabra ahora está en nosotros, no quitando la ley, porque Jesús no la quitó, la cumplió por nosotros. Él cumplió toda la ley por nosotros, que no podíamos cumplir las leyes. Y ahora por eso es que vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Otra de las marcas, hermanos, y quiero mostrarles, ya va la sangre en los dinteles y la sangre del cordero, ya va la filacteria, las franjas, y está que la palabra está en la mente y en el corazón. Ahora vamos a ver otra de las marcas que tenía el pueblo de Dios para identificarlos, si esto era el Shabbat. ¿Alguien sabe qué es el Shabbat? El día de reposo. El día que el Señor tenía, ese sábado que tenía como estatuto perpetuo, dice la palabra. Era una de las cosas que sabían que en todos lados, a donde quiera que va un judío, a donde quiera que va, ellos hacen su Shabbat. ¿Sí lo saben? Ellos no van a dejar de hacerlo jamás. Es un estatuto perpetuo que tienen y que además donde quiera que están, a ellos no les importa. Y siguen su ley. Es como lo que yo les explicaba cuando viajé a la India. Y la mitad de la población ahí era musulmana. Yo estaba viviendo en Visakhapatnam, en Mumbai. Y ellos tenían muchas mezquitas, muchos lugares donde ellos, nada más sonaba aquella, había carritos y de repente, y empezaban ellos en su idioma a hablar. Y no es como... No eran chofares, pero eran unos sonidos raros y ellos empezaban a hacer sus rezos y créanme que se empezaban a quitar los turbantes que traían porque eran indios musulmanes y donde estuvieran, hermanos, era sorprendente. Me tocó hasta en el aeropuerto en Londres. Ahí se quitaron y traían una brújula y la mezquita más cercana y lo que
no sé cómo que ellos hacen, pero ellos buscaban así. La mujer no, ahí se quedaba sentada. Nada más los varones se paraban y hacían eso. Y yo así como que me iba haciendo para acá, porque imponían mucho y no les importaba. Y aquí nos da pena con el mesero orar. Ahí el mesero viene, deja que se vaya. Usted ore y dele gracias a Dios por su comida. ¿Alguien dice amén? Y que el mesero se espere, porque usted está honrando a aquel que le dio la comida, el que le dio ese plato de comida hoy. ¿Alguien dice amén? Nunca se nos olvide honrar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Así nos llamen religiosos. ¿A ellos no les importó? No les dio pena ni se inmutaron. Y yo, la verdad, se me caía la cara de vergüenza. Y yo decía, mira, yo no en los tacos ahí diciendo, sí. O llega el mesero y tú, señor, sí, ¿qué dijo? ¿Qué coca? Y te interrumpes y ya, interrumpiste la oración. ¿Cómo es posible? ¿Sí? O sea, no puede ser, porque no hay un respeto, no hay reverencia. No hay reverencia ante la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Esto es impresionante. Dice que ellos, aquí en el Shabbat, ellos desde un día antes se están preparando para que en ese día no cocinan, no lavan, no nada. Y ni siquiera sus sirvientes, ni siquiera sus animalitos están ahí en la tierra trabajando. No, nadie. Todos tienen el descanso, hasta los animalitos. Esto es impresionante. Nadie hace nada porque están disfrutando la presencia del Eterno, del Elohim. ¿Alguien dice amén? Y nosotros llegamos tarde, nos vamos temprano, no estamos aquí, estamos y no estamos. Me están viendo, pero me están escuchando como la maestra de Charlie Brown. Buba, buba, bubu. Ni me están poniendo atención. Están pensando en dónde van a ir a comer ahorita. Nos ha pasado a todos. Les cuento que la vez pasada todavía no estaban las alfombras y todos estaban viendo para abajo, ahí bien entretenidos, y yo hable y hable. Todos viendo una fila de hormigas grandotas que iban ahí. Todos enfocados en la filita de hormigas, hasta que yo dije, ¿qué están viendo? Y yo dije, ay, son hormigas. Yo dije, ahí va la hormiga con su paraguas y todo. Ay, ya se dieron cuenta que estaban enfocados en las hormigas. Oigan, hasta ahí están trabajando. ¿Sabe algo? Hemos perdido ese sello, esa marca. Estamos sellados por Dios. Ellos apartan ese día. Nosotros estamos apartando ese tiempo para Dios. O estamos ya bien desesperados por querernos ir. Porque eso es lo que pasa. Queremos que todo pase rápido. El tiempo de Dios tiene que ser express. Y no se puede tardar más la pastora porque ya se nos acaba el pollo feliz. ¿Sabe algo? Debería de ser lo más hermoso para nosotros el venir y saber que Dios te va a confirmar lo que tú tuviste en intimidad con Él en entre semana. Y solamente lo que tú escuchas hoy es la confirmación de lo que Dios te habló a ti entre semana, porque estamos en un mismo espíritu. ¿Alguien dice amén? Yo lo creo. Uno de los anhelos siempre que iba con mi pastor era, uy, qué emoción, traigo mis versículos que Dios te habló entre semana. Y va a ser lo mismo. Y nos poníamos de acuerdo algunos compañeros y decíamos, ¿qué versículos te dio a ti el Señor en la semana? Estos, y a ti estos. Y cuando el pastor decía uno, decíamos, sí, porque eran parecidos o similares o concordancia. Alguien dice amén. Y era una emoción. Qué hermosos tiempos, donde el anhelo de uno era saber que Dios nos estaba hablando. Y estábamos confirmando lo que Dios había hablado en nuestras vidas. Y nos dábamos cuenta que era Dios. ¿Sabe? Se ha perdido esto. Y ellos tenían esta marca, el Shabbat, cuidar el día del Señor. Hoy en día, vamos al Nuevo Testamento. Primero vamos a Éxodo 20, del 8 al 10. Vamos a leer donde viene el Shabbat. El día del Señor.
El honrar al Señor, esto es un estatuto perpetuo, no se ha quitado y no se va a quitar. Usted tiene que darle un día al Señor. ¿Alguien dice amén? Dice, acuérdate del día de qué, hermanos. ¿Para qué? Santificarlo. Santificarlo, acuérdese que es para apartarlo. Después dice, 6 días trabajarás. ¿Cuántos de aquí trabajan? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es una orden, es un mandamiento. Y usted me va a decir, sí, pero es que nosotros no somos judíos, no celebramos Shabbat, ¿no? Acuérdense que les explicaba que a partir de Pablo y todos los discípulos empezaban a congregarse el domingo. Y nosotros nos reunimos el domingo. Y estamos dando el día del Señor, estamos dándole un tiempo al Señor. ¿Alguien se goza de eso? ¿O le parece pesado? Porque a Dios no le parece pesado alimentarte toda la semana. A Dios no le parece pesado otorgarte trabajo. A Dios no le parece pesado darte protección divina. A Dios no le parece pesado sanarte. A Dios no le parece pesado perdonar tus pecados. ¿Alguien dice amén? Él está con nosotros siempre. Por eso es que hoy en día, Hebreos 10, 22, 25, Hebreos capítulo 10, versículo 22, 25, lo que hacemos hoy en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, acerquémonos ¿qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de que, hermanos, dígale al de al lado, no te dejes de congregar, como algunos, los que no vinieron, ¿verdad? Ahí en la pantalla, ya nos dijo la pastora, ya nos aventó la pedrada, ¿verdad? Nada más porque les tocó ahorita a ustedes. Dice, no dejando de congregarnos como algunos, en otra iglesia, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. ¡Ey, no has ido! ¡Ey, regresa! Exhortándonos, y tanto más cuanto veis, santo Dios, que aquel día se acerca. Uy, mire. Aquel día, el día terrible, dice, el día terrible de Jehová, se acerca. Por eso nos exhorta a todos, no dejando de congregarnos, porque ya se acerca el día, hermanos. Y no es para echarte miedo, es algo que va a suceder. Porque es una esperanza para los creyentes, que un día estaremos eternamente con Él. ¿Alguien dice amén? Y que los que ya se nos adelantaron van a ser los primeros en levantarse, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos en las nubes nos encontraremos. ¿Alguien dice amén? Mire, no dejo de estar chinita, es una emoción que me da. Por eso tanto insistimos en que se congregue, no es para fastidiarlo, créame. Uno no tiene necesidad de andar fastidiando, pero el que insta es el Espíritu Santo. Vuelve a decir, vuélveles a decir, porque por algo te puse ahí. ¿Alguien dice amén? Y si yo no obedezco, a mí me va a pedir cuentas, y al pastor. ¿Por qué? Porque necesitamos insistir, porque Cristo nos ama. ¿Alguien dice amén? Tenemos un sello
le pertenecemos. Hechos 2, 42 al 47, esto me gusta mucho. Hechos 2, 42 al 47, fíjese lo que es la iglesia hoy en día. Esta iglesia de los Hechos, ¿sí? De Hechos 2, fíjense lo que hacía esta iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que en la comunión de unos con otros. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso siempre estamos orando, que vamos a orar por todos, por las finanzas, vamos a orar por los enfermos, por eso hacemos esto, ¿sí? Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice en el 44, todos los que habían creído, ¿cómo estaban ellos? Juntos. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenían en común? Todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué? Unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían, como queremos hacerlo este sábado en matrimonio, si alguien nos quiere recibir en su casa. Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? ¿Comían? Con alegría y sencillez de corazón. Me gusta esto. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Iban trayendo más almas, iban trayendo más almas. Mira, ya me traje una amiga, mira, me traje a mi sobrina, mira, me traje tal, mira, me traje. Iban añadiendo a su iglesia a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. ¿Alguien dice amén? Esa es la esperanza, que toda nuestra familia esté en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Por eso usted debe de seguir firme, porque un día va a haber esas sillas llenas. Yo lo creo por fe. Lo sigo creyendo y no perderé la fe, porque eso es un don de Dios. Aleluya. Otra de las marcas que había y que puso Dios desde el Antiguo Testamento era la circuncisión. Era un sello que tenía el varón, ¿sí? Y que todo varón tenía que ser circuncidado. Dice ahí en Génesis 17:11. Génesis 17:11. Esto era una señal o una marca que tenía el pueblo. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será que por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Quién hablaba aquí? Jehová. Entonces el pueblo tenía que tener un sello, un pacto, una marca, para que supieran que eran del pueblo de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios hoy en día? Vamos a ver qué dice en Romanos 2, del 28 al 29, Nuevo Testamento. Romanos 2, 28 al 29. ¿Estamos ahí? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no tienes que andarte poniendo las cajitas, las franjas, ni circuncidarte, porque dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. Dice, y la circuncisión es la del ¿qué? Por eso hoy en día no es un reglamento que el varón se circuncide para hacer un sello o estar marcado como pueblo de Dios. ¿Alguien dice amén? Dice, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. ¿Alguien dice amén? Dios
ha estado mostrándonos esas marcas, esas huellas que Él pone. Vimos otra vez, lo repito, la sangre en los dinteles, la sangre del Cordero Redentora, las franjas y la filacteria, y después la palabra escrita en la mente y en el corazón. El Shabbat, el reunirse el sábado, y hoy en día como Iglesia de Cristo nos reunimos los domingos. Hay gente que los judíos siguen sábado y domingo, hay gente que sábado y domingo se reúne. ¿Alguien dice amén? Ayer estábamos aquí. Y a veces entre semana estamos toda la semana. Y gloria a Dios, bien gozosos, ¿verdad? Dice la circuncisión, la marca que hacían al varón para hacerlo ver como que era pueblo, pero hoy en día no es necesario, porque dice que es mejor que circuncidemos los corazones, no el prepucio. Y otra de las marcas era de que cuando había desobediencia en el pueblo, Dios mandaba plagas. ¿Sí sabe eso? Eran marcas que llegaban ahí a Egipto. ¿Cuántos saben de las plagas? Dígame una plaga. Langostas, ranas, moscas, los piojos. Son muchas las plagas que había, que era un sello o una marca de que había una desobediencia. Y mandaba una y decían, no, hombre, ni con esta se arrepintieron, pues ahí va otra. Y no, hombre, con esta tampoco, pues ahí va otra. Y así estaba una y otra, pero había una marca para el pueblo que era obediente, y ellos estaban en la tierra de Gosén. ¿Sí ha escuchado esto? ¿Sí lo ha leído? Vamos a leer ahí en Éxodo 15:26, donde está esta palabra. Éxodo 15:26. Y dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, en otra versión dice ninguna plaga, de las que envía a ¿quiénes? A los egipcios. ¿A quién se las envió? ¿O al pueblo? A los egipcios. ¿Pero dónde estaba el pueblo? En Egipto. Entonces, por consecuencia, ellos también recibían. Y dice, ninguna de las plagas, de las enfermedades que envía a los egipcios, te enviaré a ti. ¿Cuántos reciben esa palabra? No, ¿cuántos reciben esa palabra? Amén, dígalo. Yo no recibo esas plagas. Yo no recibo esas plagas. Y dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Él es nuestro sanador. Y les decía que muchas veces la palabra sanidad era salvación también en la Biblia. Sanidad, salvación. Dice que en Egipto hubo plagas, muerte y úlceras. En Gosén había protección. Gosén era un área de Egipto donde Dios los mandó a protegerse. Génesis 45:10. Por eso yo quiero predicar esta palabra, que cada uno tiene su Gosén. ¿Alguien dice amén? Y ahorita lo va a entender por qué. Génesis 45:10. ¿Ya está ahí? Y dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. ¿Quiénes? Tú y tus hijos. ¿Alguien dice amén? ¿Y dónde está Gosén? Dentro de Egipto. Es un área dentro de Egipto donde Dios protegía a su pueblo. Por eso me gusta que escriban, que lo anoten, porque usted está seguro, aunque estemos en el mundo lleno de violencia, lleno de cosas, estamos dentro de un Gosén. ¿Alguien dice amén?
Dice, y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Esto es por generaciones. Y no solamente esto, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿Alguien toma esta palabra? Yo la tomo. Apláudele, apláudele más fuerte. De verdad, porque yo creo que Dios protege todo lo que es, lo que nos ha dado, nuestra casa, todo lo que nos ha entregado, lo protege el Señor. No solamente a nosotros y a nuestros hijos, sino cuántos han orado, Señor, protege nuestra casa ahorita que no estamos. Señor, manda a tus ángeles. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Señor, guárdanos en este viaje que vamos a ir, guarda el vehículo. Amén. Y dice, tengo otro versículo ahí. ¿Me estoy pasando? Es que está interesante, ¿verdad que sí? Ya casi termino. Génesis 47:6. Génesis 47:6, ya casi termino. Dice, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra. ¿Dónde dice? En lo mejor de la tierra. ¿De dónde? De Egipto. Dice, haz habitar ¿a quién? A tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. ¿Cuántos recibimos esto otra vez? No importa que en el mundo estemos recibiendo violencia, ataques, de todo que hay horrible, nosotros estamos escondidos en Gosén. Dice en Génesis 34, dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis, ¿dónde? En la tierra de Gosén, para que los egipcios, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Wow, qué fuerte está esa palabra. Ahora, una de las plagas que había eran las moscas, ¿verdad que sí? Quiero que me acompañe a ver qué dice en Mateo 12:24. ¿Y por qué estoy hablando específicamente de las moscas? ¿A cuántos de aquí han aparecido plagas de moscas horribles en su casa? ¿Sí? Y usted ha dicho, ¿por qué está pasando esto? O gusanitos y de repente se convirtió en moscas. Pero plaga, infestación, es algo espiritual muy fuerte que hay que reprender. Dice ahí en Mateo, ayer les dije que iba a hablar de esto, Mateo 12:24, no puedo hablar mucho porque ya me extendí. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino ¿por quién? Belcebú, príncipe de los demonios, que en realidad significa Baal-Zebub, que es el señor de las moscas, el enemigo. Hay que orar por nuestros hogares. ¿Alguien dice amén? El enemigo no puede entrar en nuestras casas. Nuestras casas, nuestros hogares están sellados por la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero para que esto no prevalezca y no proceda, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Permanecer en el Señor. Si esto aparece una vez y usted ora y dice, ay, ya se fueron, pero nuevamente vuelve a aparecer y uno vuelve a orar y dice, ¿qué pasa? No se van. Y ora si se van y vuelve, algo está pasando. Hay que orar para que Dios reprenda toda maquilación del diablo. O si hay una puerta abierta, si hay algo que el enemigo crea que tiene acceso a esto, y ponerlo delante de Dios para que el enemigo no toque nuestras casas. ¿Alguien dice amén? Porque no es el Señor de las moscas quien debe de morar ahí, sino el Señor de los ejércitos, Jehová. Vamos ahora a Isaías 53:5. Isaías 53:5.
¿Qué dice? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, o sea, por lo que hicimos mal, molido por nuestros pecados, y el castigo, lo que había venido sobre nosotros y sobre nuestra familia, ¿quién lo llevó? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Por Jesucristo se quitó toda plaga. Acuérdense que decía, ninguna enfermedad de lo que envía a los egipcios te llegará a ti, ninguna plaga. ¿Alguien dice amén? Por eso es que ninguna plaga va a llegar a tu casa. Con esta palabra lo respaldamos. No va a haber nada que pueda llegar a tu casa si tú estás firme con el Señor. Entonces vemos las marcas y las huellas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y damos gloria a Dios por eso. ¿Cuántos reciben? Vamos a terminar. Hoy en día la marca que traemos nosotros es el Espíritu Santo. Ese es el sello, esa es la huella, esa es la marca que usted y yo tenemos. Vamos a leer Efesios 13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados, fuiste marcados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Vamos a leer Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual que fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Alguien recibió hoy? ¿Alguien sabe que fuimos marcados desde el Antiguo Testamento? Y hoy en día en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, hay una marca, hay un sello de Dios sobre nosotros. Y eso lo ve el enemigo, por eso no se nos acerca. ¿Alguien dice amén? Y si se ha acercado, oremos a Dios, Señor, ¿qué puerta hay abierta? ¿Qué acceso le di yo al enemigo para que quiera venir a irrumpir? Para que quiera venir a molestarme, para que quiera venir a quitarme lo que tú me diste. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo me puedo poner a cuentas? Usted ore a Dios y el Señor le va a mostrar. Amén. Incline su cabeza. Voy a orar por cada uno de ustedes. Bendito Dios y buen Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos has mostrado que desde siempre nos has marcado como tu pueblo, pero hoy en día como tu iglesia. Gracias, Señor, porque ese sello hoy sabemos que es a través del Espíritu Santo, y que ese sello que el Espíritu Santo da es un consuelo para nuestras vidas, que tenemos un sentido de pertenencia. Sabemos a quién pertenecemos, sabemos a dónde vamos, sabemos quién nos guía y quién nos va a dar protección divina. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia que nos has ofrecido a través de Jesucristo, y por esa sangre redentora que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Hoy te doy gracias, amado Jesucristo, por ese sello que a través de ti hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados, porque es la promesa de Dios. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Denle un aplauso al Señor.